Jesús, ¿no? Ya. Y eso me ha ahorrado bastante estrés, ¿no? Sí. Fatiga, ¿no? Sí. La verdad, ¿no? No lo cumplo 100%, pero ya estoy avanzando. Creo que va 40, 50% y ayuda. Si usted avanza un poquito, ese avance, ese poco avance ayuda. Recuerde que poco a poco se pela un coco, así que vamos. Tenemos zona todavía para crecer y madurar, ¿no? En esta jornada vamos a ver un tema sencillo, profundo, que demanda siempre el Señor. Dice Deuteronomio 9:1: escuchen, israelita, ha llegado el momento de que crucen ustedes el Jordán y se lancen a la conquista de naciones más grandes y poderosas que ustedes, y de grandes ciudades rodeadas de murallas muy altas. ¿No? Ha llegado el momento que salgamos, ¿no? Que nos movamos, que avancemos. Ha llegado el momento de vencer ese problema, vencer ese estado capaz de conformismo, capaz de estancamiento. Ha llegado el momento, dice el Señor. Y dice, tienen que cruzar eso. O sea, tienen que avanzar. A ver, diga, tengo que avanzar. Claro, sí. ¿No? Y se lancen a la conquista, dice, ¿no? Sí. Se lancen a la conquista, ¿no? Josué 3:5 dice: y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre ustedes. En otra traducción bíblica dice: purifíquense, purifíquense, porque van a suceder cosas maravillosas. Y saben qué, yo creo en este sentir espiritual. El Señor tiene cosas grandes para nosotros, pero tenemos que movernos hacia donde apunta Dios, ¿no? Y aquí, digamos, Dios, para lanzarse a la conquista, ahora vamos a ver esto, ¿no? Hay que purificarse. Hay que purificarse. Hay que purificarse, ¿no? Entonces el tema de hoy es: ¿querés recibir de Dios? Purifícate. ¿Querés vencer? Purifícate. ¿Querés conquistar? Purifícate. Y siempre pues la carne nos engaña, porque a veces nosotros cometemos el error. Yo el primero, nos miramos y digo, bueno, yo estoy bien, digamos, ¿no? Pero hoy vamos a ver, ¿no? Que el Señor nos muestre. Y estas semanas, porque vamos a lanzar un desafío, ¿ya? Para meternos con el Señor y recibir lo que Él tiene. ¿Sabes qué? Yo quisiera que entendamos esto. El Señor tiene mucho más de lo que has recibido. Tiene mucho más el Señor. Si vos has sido un cristiano muy bendecido, olvídate, viejo, porque hay mucho más todavía. Siempre hay que estar agradecido por lo que uno recibe de Dios, lo que a uno le da el Señor, ¿no? Pero tenés que tener en mente que el Señor tiene mucho más para darte. Tiene muchos más temas para encargarte. Y a veces uno es corto de vista y se queda, ¿no? Y el Señor tiene mucho más. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, te responderé y te daré a conocer cosas grandes. O sea, hay cosas grandes delante de ti que todavía no la conoces, yo no la conozco. ¿Y qué tenemos que hacer? Purificarnos, santificarnos. Es un ejercicio espiritual cotidiano, diario. Y dice: te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Todavía no las sabes, pero la vas a saber si cumplimos con el protocolo del Señor. Dice 1 Corintios 2:9: para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Capaz que vos estás detenido en tu problema
y eso te impide ver que hay esto para vos. El Señor tiene muchas cosas por darte en los próximos años, próximos días, próximas semanas, próximos meses. Pero a veces nosotros estamos tan enfocados en el hoy y el ayer, y muchas veces estamos más enfocados en el ayer porque hay cosas pendientes todavía que no la hemos resuelto, o no le hemos permitido 100% al Señor resolverla, ¿no? Porque Él quiere resolverla. Dios ha preparado cosas interesantes. Hay un concepto que el Señor ha puesto en mi corazón en estos meses. He estado orando a ver si le cuadra para usted. Me ha estado hablando que hay un segundo capítulo que Él lo ha preparado para nosotros. Hay un nuevo tiempo que Él está gestando para nosotros, y vamos a tener que enchufarnos más con Él, pues darle más atención para captar eso, ¿no? Sí. Hay un segundo capítulo de avivamiento, ¿no? Del avivamiento. Y me estaba hablando sobre esta iglesia, ¿no? Sí. Hace 15 años atrás, como este grupo era la totalidad de la iglesia, habían 100 o menos, un poco más. Sí. Y el Señor empezó a desafiarnos a unos cuantos a venir aquí, a este altar, todas las mañanas a orar, de 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y el Señor nos dio perseverancia. Lo cuento esto con mucha libertad porque estoy dando testimonio al Señor de lo que hace el Señor, cómo el Señor impulsa, y si alguien le obedece, ahí está la bendición, pues. Y llegó a ser una iglesia de miles. Perseveramos 5 años y ya en 5 años habían, creo que 600, 700 personas, y después siguió, se convirtió en una iglesia 24/7. Y ahora el Señor nos está diciendo, bueno, hay que empezar el segundo capítulo. Yo tengo cosas interesantes ya preparadas para esta iglesia. Y esta iglesia quiere decir nuestras familias, nosotros. Entonces viene un segundo capítulo de avivamiento interesante, ¿no? Los devocionales que usted y yo hacemos, para la gloria de Dios, hay miles de iglesias que lo hacen, y todavía a veces con mayor hambre que nosotros, ¿no? Sí, sí, mayor interés que nosotros. Sí. ¿Y quién lo hizo eso? El Señor. El Señor lo hizo. No es de hombres esto. Sí. Pero el Señor nos convoca, pues. Y la convocatoria es, ¿no es cierto? Tienen que purificarse. Porque es sencillo, digamos, no es difícil de entender, ¿no? Hoy más que nunca, ¿no? La pandemia nos enseñó mucho de lavarnos las manos 10 veces al día, digamos, lo que nunca hicimos en nuestra vida. Yo nunca, no sé, a lo mejor usted ha sido más higiénico que yo, ¿no? Pero lavarme 10, 20 veces la mano al día, o ponerme alcohol, nunca antes me puse alcohol yo en las manos, digamos. No sé si usted, ¿no? Porque eso es purificar a nivel físico, pero hay purificación a nivel espiritual, hay purificación a nivel emocional, hay purificación a nivel mental. Imagínense ustedes, los científicos dicen que más o menos nosotros al día tenemos como 60.000 pensamientos en la mente, todo el día. ¿Cuántos de esos son negativos? ¿Cuántos de esos son negativos? Ya nomás hay que purificarse, porque lo negativo contamina, pues.
Dice que tenemos 60,000 pensamientos, emociones al día. Los cientistas sociales dicen que la mujer creo que habla 20,000 palabras o algo por ahí al día. El varón, como es, sí, bien, tranquilo, dice, nada más, ¿no? Habla 7,000 al día. Entonces, pongámosle un promedio de 10,000 palabras al día. ¿Cuántas palabras al día de esas 10,000 palabras son negativas? Y si salieron de tu boca, de esas 10,000 palabras, 500 palabras negativas al día, por decir, y no tienen que ser pecaminosas, ¿okay? Pero igual lo negativo contamina, pues. Si salió, no puedo, no me va a ir bien, hijo, no salga, te van a robar, o cuídate porque están violando mucho. Entonces eso es negativo, ¿sí o no? No es pecaminoso, ¿vamos? Pero es negativo. ¿Y de dónde sale esa negatividad o negativismo? El corazón. Entonces hay muchas razones del por qué el Señor, y ahora vamos a ver, nos dice: purifíquense, por favor. Él nos está pidiendo, por favor, hijitos, por favor, purifíquense. Purifíquense la mente, purifíquense los ojos. Porque a veces nuestro problema no es el pecado, nuestro problema es el mal de ojo psíquico. Todos lo vemos mal. Otra vez el problema es otitis psíquica. Todos lo escuchamos mal. ¿Y por qué? A ver, dígame, ¿por qué? Está contaminado adentro. A veces el problema es olfatitis psíquica. Todos lo leemos mal, todos lo sospechamos. No, hay algo malo que viene. Y no sabemos que la ley de la atracción, que Job habla de eso. Lo que temí se me vino, dice Job. Sí. Entonces hay miles de razones, cristianos, para que nosotros obedezcamos la palabra del Señor, de purificarnos, de hacer nuestra higiene espiritual todos los días, para poder recibir, poder vencer, poder conquistar más de lo que has recibido. Josué 7:13, ¿no? Es un pasaje de que habían tenido una victoria tremenda en Jericó, ¿no? Usted sabe eso. Rodearon y le dieron vuelta durante 7 días a la ciudad, a los muros, y cayeron los muros. Recuerda esa historia, ¿no? Tan tremenda. Si pueden estos días, léala, le va a ser muy bien, ¿no? Es recomendable, ¿no? Después enfrentaron a otra ciudad llamada Jai, y como ya estaban confiados, dijeron: no hay mucho. Lo que fueron a hacer el diagnóstico, no hay mucho, no vamos mucho. Y ahí tuvieron una estrepitosa derrota. Entonces el Señor, bajo ese contexto, le dice a Josué: ve y purifica al pueblo, dile, porque Josué se rasgó las vestiduras y se puso a llorar y a orar, y le dice: a ver, Josué, levántate, hablemos, te voy a explicar cuál es el problema. Y le dice: mira, tenés que ir a purificar al pueblo. Diles que se purifiquen para mañana, porque yo, el Señor Dios de Israel, digo: Israel, hay entre sus pertenencias cosas que les ordené destruir, y en tanto no las quiten de entre ustedes, no podrán hacer frente a sus enemigos. Aquí hay una razón muy poderosa para purificarse. A veces nosotros estamos enfrentando muchos problemas y no lo estamos venciendo porque no nos estamos purificando. Y tranquilo, hoy en estas 2 horas y media de prédica vamos a desarrollar este tema, así que tranquilo, ¿no? El Señor nos va a mostrar ciertos principios, ¿no? Y claro, usted sabe la historia, descubrieron quién
había traído objetos que el Señor prohibió. Miren ustedes, esta palabra a nosotros nos viene como anillo al dedo. ¿Qué te ha pedido el Señor que erradiques de tu vida y no lo has podido erradicar? Ahí está el tema. Sí. ¿Qué te ha pedido el Señor que quebrantes en tu vida? Que anules en tu vida, en el poder del Señor, no el poder de la cruz, porque tú tienes poder. Si eres cristiano y Cristo vive en tu corazón, y hay poder en ti, ejecutar autoridad. Entonces necesita purificación, ¿no? A lo mejor tu boca está muy negativa, necesita purificación y viene del corazón. A lo mejor tus pensamientos están muy derrotistas, negativos, pesimistas, etcétera. Necesita un tratamiento y el Señor te lo pide, y capaz que no lo hemos hecho, y yo creo que es el tiempo de hacerlo, porque si no, según este pasaje, si nosotros lo aplicamos, este pasaje que le sucedió a Josué, y lo aplicamos en nuestra situación, capaz que nosotros no vamos a poder vencer, y si no vencemos, no se va a dar la promesa de Dios, porque ha preparado para ti, para tu familia, para tu descendencia, cosas grandes, más allá de tu mente, ¿no? Más allá de las posibilidades de tu cerebrito, digamos, ¿no? Mi cerebrito, ¿sí? ¿No? Entonces Santiago dice en el capítulo 4, versículo 8, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Aquí también nos plantea un tema interesante la palabra para que nosotros oremos. Y no es que nos sintamos mal, condenados, acusados, porque eso ya está mal. Eso está mal. Eso está, es un cristiano bajo el gobierno de la carne. Es decirle: Señor, revisa mi vida, ayúdame. Hay muchas cosas que yo no veo. Hay que hacerlo con tranquilidad, sin culpa, sin condenación. ¿Ok? Si es que vos has cometido varios errores, lo que estamos explicando, tranquilo. El Señor no viene a condenarte, el Señor viene a decirte: bueno, ya, de aquí para adelante corta la cosa, purifícate, listo, vamos para adelante. Así que cuidado que entre el tema de la condenación, que la carne se mete, la naturaleza adámica. Y miren, otra versión popular de este mismo pasaje de Santiago 4:8 dice: purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Da un poco más de luces esta versión. Corazón dividido, corazón en dos aguas opuestas, en dos canchas opuestas. Entonces eso necesita purificación. ¿Okay? Entonces apliquemos, vamos a aplicar, así avanzamos y aplicamos. A ver, cierre sus ojos ahí y empiece a hablar usted con Dios, lo que fluya. Si quiere, dígale solamente: purifícame, purifícame, purifique. Nada más, si quiere, ¿no? Lo que usted sienta, que fluya, que fluya, que fluya. Todo lo que te estorba, Señor, purifícalo, doblégalo, anúlalo. Todo lo que hay en mí te está estorbando. No quiero estorbarte. Lávame, límpiame, purifícame con tu sangre. Límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el
Dígale, Señor, que nada te impida a ti. Perdóname por ser obstáculo. Perdóname por estorbarte. Señor, por favor, quita toda cosa que te está estorbando a ti para darme más de ti. Darme más bendiciones. Señor, perdóname porque te he estorbado. Yo he sido el impedimento. Perdóname hoy, Señor. Te pido que tú me ayudes a cortar con todo eso, a cambiar. Purifica mi mente, purifica mis ojos, purifica mi corazón, purifica mis emociones, mis actitudes, mis pensamientos. Y lléname tus pensamientos, lléname tus actitudes, lléname tu palabra, Dios. Que nada impida tu fluir, Dios. Perdóname por impedirte tu fluir sin saber, sin querer, sin darme cuenta, Señor. Perdóname. Yo no quiero eso, Señor. Yo no quiero, Dios. Y líbrame de lo que impida tu fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida tu fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida tu fluir. Gracias, Señor. Gracias. Y así esto hagámoslo. Usted lo puede hacer mientras va en el carro, en el micro, en el taxi, mientras camina. Si está en la cocina, está en el baño, en la ducha. Usted puede hacer esto. Y el desafío es que estos próximos días nos metamos a esto, aquellos que sientan hacerlo, ¿no? Purificar el corazón. ¿Qué es el corazón? La vida total interior, que produce vida exterior, la vida interior. Y el Señor nos va a dar luces más, ¿no? Hoy en la mañana, ¿no? Entonces, para recibir de Dios, para tener las victorias de Dios, para conquistar las cosas que Dios te pide que conquiste, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que purificarse. Hay que purificarse. En Número 19:20, en la ley era más rigurosa, ¿no? Dice, pero los que se contaminen y no se purifiquen, miren ustedes, los que se contaminen y no se purifiquen, serán excluidos de la comunidad. Grave la cosa, dura la cosa. Ahora, digamos, el Señor, por la gracia, nos lleva a otra dimensión, ¿no? De gracia, pero no ha abolido o no abolió el tema purificarse todos los días, ¿no? Santificarse en Él, ¿no? Sí. El Señor ya hizo la obra, ¿no? Para que si nos contaminamos, nos purifiquemos. ¿Cómo? En Él, clamando su sangre, clamando su poder de la cruz, ¿no? Primera Crónicas 15:12 dice, en la reunión David dijo, ustedes son los líderes y los jefes de las familias de los levitas. Miren, le está hablando a los jefes de familia, a los líderes de familia, le está hablando a papá y a mamá. O sea, no es solamente un tema eclesiástico esto. Este es un tema de tu familia, de tu casa, de tu hogar. Así que purifíquense y hagan que todos los levitas se purifiquen ante Dios. Así podrán ya, purificados ya podrán. A ver, diga, si me purifico voy a poder. Sí, sí. Así podrán ya llevar el cofre, el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que yo le preparé. Y esto tiene que ver con la familia también, ¿no? Entonces Jacob le dijo a todos los de su casa, tiene que ver su casa, su hogar, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Miren ustedes, tiene que ver con mi casa, tiene que ver con mi hogar. Querer recibir de Dios las muchas cosas que tiene preparadas para ti y tu familia. Entonces aquí hay una exhortación muy directa a la casa, al hogar, porque a veces
todo lo vemos eclesiásticamente, ¿no? No, esto es casa, hogar. Desháganse, dice. Como diciendo, corten con eso. Entonces, si estás en tu casa contaminando la casa con tus griteríos, corta ese griterío. Y no te estoy acusando, no estoy acusando a nadie. Te estoy diciendo, el Señor te quiere dar oportunidad para que recibas otro tipo de vida, vivas otro tipo de vida. Si todo el día te estás quejando en la casa, corta con eso, porque eso contamina. Y contamina a la casa. ¿Cómo? Purifíquense. Entonces, una oración de corazón sencilla como esta canción: purifícame, Señor, que nada impida tu fluir, que nada impida la llegada de tus regalos, que nada impida la llegada de tus bendiciones. ¿Sí? Entonces es un tema de desafío esto. A Isaías 1:16: límpiense y purifíquense, quiten sus maldades de mi vista, dejen de hacer el mal. Es el pedido del Señor, ¿no? Capaz que para vos, cristiano, porque falta crecimiento, te has quedado con algunos hábitos de tu vida vieja. Insultás o decís palabras sucias, y es normal para vos, pero ya la palabra habla, pues. Para Dios no. Entonces hay que cortar. Ajazo, cebollazo, etcétera. Eso hay que cortarlo. ¿Cómo? Pedirle ayuda al Señor. ¿Cómo? Pedirle que purifique tu corazón, que purifique tu lenguaje, que purifique tus actitudes. El Señor lo hace de maravilla. Amén. Él lo hace de maravilla y gratis. Entonces, para recibir, para vencer, para conquistar, hay que, ¿qué cosa? Purificarse. Te espera un gran proyecto delante. Purifícate. Te esperan decisiones muy estratégicas delante de ti. Están ahí. Purifícate. Purifícate. Sí, purifícate. A Salmo 51:2: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados. Salmo 51:7: purifícame de mis pecados y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Si hay alguien acá que está interesado en este tema y aplicarlo, asuma hoy el desafío que le vamos a plantear y métase y ore el Salmo 51 todos los días en este tiempo, porque es un salmo de quebrantamiento, de arrepentimiento, de limpieza, de purificación. Ahí te enseña el Señor cómo hacerlo, porque quizás vos digas, pero bueno, sí le entiendo, pero no le entiendo cómo lo hago. ¿Qué hago yo? Pedí, purifícame, eso nada más. Y te das cuenta que tu mente necesita ser purificada. Entonces, sí, Señor, purifica mi mente. Hay muchos malos pensamientos en mi mente que me atacan varios días y todo el día, y me acosan, me hacen sentir mal, y me diezman y me desaniman, y por eso estoy desanimado. Dios, purifica mi estado anímico, purifica mis ojos, purifica mis emociones, purifica mis actitudes, purifica mis gestos. Purifícame, Señor, porque hay mucho que Dios está por soltarte para vos y tu familia y tus seres queridos. Hay mucho. Hebreos 13:12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. O sea, es la sangre del Cordero. Él derramó sangre. Recuerda, cristiano, ya que Jesús ya es la medicina para nuestros pecados. No hay otra medicina a los pecados. Es Jesús, es la medicina. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él derramó sangre para que tengamos perdón de pecado toda vez que nosotros confesemos, ¿no? Entonces, profundicemos un poco este tema para que usted se vaya con mayor entendimiento. ¿Qué es pecado? Vamos a ver dos tipos de visión de pecado: visión moralista y visión espiritual. ¿Ok? La visión moralista:
del pecado. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. O sea, es una infracción a la ley, un enfoque moralista, ¿no? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es pecado? Visión moralista. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Una visión moralista, que es necesaria tener esa visión. Es la ley. Ahora veamos la visión espiritual del pecado. Santiago 4:17: al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esta es una visión espiritual. Ya está hablando acá de negligencia. Dice otra versión, dice: es pecado saber lo que se debe hacer y luego no hacerlo. Es pecado. Una visión espiritual. Entonces, ¿qué es pecado espiritual? Santiago 4:16: pero ahora ustedes se sienten orgullosos y arrogantes. El orgullo no es un problema moral, es un problema espiritual. La arrogancia, todo ese orgullo es malo, dice. Ofende a Dios. Visión espiritual, visión del pecado espiritual. Pecados espirituales, o sea, que te llevan al pecado espiritual. El enojo te lleva al pecado espiritual si sigue el enojo en ti, no lo cortas. La ira te puede llevar al pecado espiritual. La malicia, la calumnia, el lenguaje obsceno, las enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, todo eso no agrada a Dios. Entonces es importante entender que si vos y yo abrigamos miedos en nuestro corazón y nos gobiernan esos miedos, eso no honra a Dios. ¿Y qué es pecado? Todo lo que no honra a Dios es pecado. Esa es una visión espiritual del pecado. Y las dos visiones son necesarias para entendimiento. Entonces, ¿qué es pecado? Para que lo entendamos, es toda cosa que estorba mi relación con Dios, es pecado. ¿Qué es pecado? Toda cosa que me priva de la vida abundante, toda cosa que no agrada a Dios, toda cosa que deshonra a Dios, es pecado. Ofende a Dios. Todo lo que ofende a Dios es pecado. Por ejemplo, la flojera y el gobierno de la flojera, ¿ofende a Dios o no ofende a Dios? Entonces, tenemos que confesar eso y pedir ayuda. Purificarnos de la flojera. La dejadez, el descuido, ¿le agrada a Dios? Que lo descuidemos a Él. ¿Le agrada a Dios que descuidemos la lectura de la palabra? ¿Le agrada a Dios que descuidemos la oración, la comunión con Él? ¿Le agrada? No le agrada. Entonces eso contrista a Dios, eso ofende a Dios. Y por ello tenemos que purificarnos. Entonces acá, digamos, el cristiano religioso tiene mayormente solamente un concepto de pecado moralista. Le falta el concepto de pecado espiritual, ¿no? Yo estoy bien, mi casa está bien, mis hijos están bien, mis hijos sirven al Señor, pero está lleno de orgullo ese cristiano, está lleno de legalismo. Entonces no está bien, porque está ofendiendo al Señor. Por más que viva bien, por más que sus hijos sirvan al Señor, por más que está lleno de orgullo, está lleno de arrogancia, por decir un ejemplo. Por eso es importante: Señor, purifícame. Y tú sabes que necesita ser purificado. Yo recomiendo siempre a los pastores, también a cristianos, oremos para que el Señor nos purifique el espíritu religioso, que es lo que más engaña. El espíritu religioso. El enemigo quiere convertirnos en cristianos religiosos. Yo leo la palabra, yo voy a la iglesia, yo oro, yo diezmo, tengo bien mi casa. ¿Qué más me falta, Señor?, dijo alguien en la Biblia. Y el Señor le apuntó lo más profundo que es. Y el otro no le entendió. El Señor, yo le he cumplido eso desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Como diciendo, estoy bien yo. Te falta lo más importante: entregar tu vida, consagrar tu vida, purificar tu vida. Entonces es un tema
que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué hace el pecado? El pecado engaña, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. ¿De qué muerte está hablando? Muerte espiritual, separación de Dios. El pecado nos engaña y muchas veces sin saber. Dice Romanos 7:11, ¿no? Y Hebreos 3:13 dice: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. En el engaño del pecado. Primera Juan 1:8-9 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Miren ustedes, ya esto es más rígido. Le voy a dar un ejercicio espiritual práctico que me ha ocurrido a mí. A veces yo me veo muy bien, estoy muy bien, Señor, gracias, te alabo, te bendigo, te glorifico. Pero al día siguiente, a los días, el Señor me hace notar mis debilidades. Entonces ya digo: Señor, ya no estoy muy bien. Sí. Porque el Señor quiere sacarte del engaño. Estás muy bien, pero siempre necesitas del Señor. Amén. Siempre necesitas ser chequeado. Siempre necesitas ser purificado. Basta con ver tus debilidades y cuáles de ellas se ha aflorado el mismo día que estás haciéndolo, o ayer o antes de ayer, y ya te das cuenta que tenés que decirle: Señor, purifícame, 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 purifícame. Dice acá la palabra en 1 Juan 1:8: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren ustedes, si confesamos nuestros pecados, y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos. Eso tenga la certeza, Él quiere purificarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere arreglar lo que nosotros no podemos arreglar. Y el versículo 10 de 1 Juan 1 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No solamente nos engañamos a nosotros, sino lo hacemos mentiroso al Señor. Ahora, hay un engaño que nos sucede a todos. Cuando nosotros vemos pecados de otros que no tenemos, ahí caemos en engaño. Porque el pecado del otro yo no lo tengo, pero yo tengo otro tipo de pecado, digamos. ¿Ok? Otro tipo de déficit. Entonces ahí se cumple la palabra de Jesús, que dice: no mires la paja que hay en el ojo del hermano, mira la viga que hay en tu ojo. Purifícate, purifícate, dice el Señor. Purifícate, purifiquémonos. La obra de Cristo que destruye el poder del pecado. Cristo crucificó nuestros pecados. Aquí hay buenas noticias para que no te preocupes del pecado ni te centres en el pecado, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre en Romanos 6:6 fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido. El cuerpo del pecado sea destruido, a fin que ya no sirvamos más a ese enojo que me hace pecar. Ya no sirvamos más a ese desánimo que me lleva a pecar, o me lleva a ofender. Si quieres, cámbiale el nombre, que me lleva a ofender a Dios. Ya yo no sirvo a ese desánimo, ya yo no sirvo a esa ansiedad que me lleva a llenarme de duda, de incredulidad, y eso ofende a Dios. Ya yo no sirvo al pecado, porque el poder de la cruz, el poder de la sangre, lo clamo todos los días para mi vida. Y ese debe hacer cada cristiano. Nosotros debemos clamar y proclamar el poder de la cruz, el poder de la sangre en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros lugares de trabajo. Porque eso destruye, anula todo poder del pecado. Y ya no vamos a servir al pecado, vamos a servir al Señor Jesús. Es más, si usted dice enfáticamente: ya yo renuncié a ese pecado de pornografía,
Porque he decidido servir a Jesús y ser leal y obediente a Jesús y su enseñanza. Ya ese pecado está en la cruz y no tiene dominio sobre mí. Porque de vuelta viene la visita de la tentación. Viene la visita de la tentación. Sí. Y uno tiene que saber cómo, ¿no? Acá Cansancio decimos estas 5 oraciones que nos ayudan a este proceso de purificación que necesitamos siempre. Examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderézame, oh Dios, enséñame, oh Dios, guíame, oh Dios. Por ejemplo, en examíname, digámosle, Señor, ¿qué autoengaño hay en mi vida? ¿Qué me tiene engañado que yo no me doy cuenta? Muéstramelo, Señor. Quiero confesarlo. Y quiero que tú, con tu poder, destruya ese dominio de pecado. Señor, muestra mis faltas ocultas, muestra mis faltas inconscientes, muestra mis pecados inconscientes, muéstrame, Señor. Quiero que tú cortes con esto, porque yo no puedo cortar, Señor. Ayúdame, córtalo. Entonces, estas 5 oraciones no se olvide. Examíname, oh Dios, corrígeme, oh Dios, enderézame, oh Dios, enséñame, guíame. Ahí apliquemos, a ver, un par de minutos, cierre sus ojos y apliquemos. Ore lo que haya en su corazón. Ore lo que haya en su corazón. Quizás dígale, Señor, me presento delante de ti para que tú me examines y quiero pedirte que me purifiques, que erradiques todos estos males, estas debilidades de mi vida y que quites todo dominio que han tenido sobre mi vida. Examíname, Dios, corrígeme, endereza. Porque yo reconozco que mi rebelión y mi pecado están delante de ti. Contra ti he pecado, solo contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. Purifícame con hisopos y blancos seré, más que la nieve. Purifícame con hisopos y blancos seré. Porque yo reconozco que mi rebelión y mi pecado están delante de ti. Contra ti he pecado, solo contra ti. He hecho lo malo ante tus ojos. Purifícame con hisopos y blancos seré, más que la nieve. Purifícame con hisopos y blancos seré. Crea en mí un corazón puro y te alabaré. Recuerde de orar el Salmo 51. Si usted no sabe cómo hacer esto que estamos hablando, agarre el Salmo 51 y hágalo de corazón. Listo. Es sencillo todo esto. Es sencillo. La obra de Cristo que destruye todo poder del pecado. Aleluya. Él destruye todo poder del pecado. Romanos 8:3. Jesús destruyó el poder del pecado en nosotros. Miren ustedes. Entonces tranquilo, metámonos más con Jesús. Sí. Por eso, a fin de darnos la salvación, envió Dios a su propio Hijo con un cuerpo humano igual en todo al nuestro, pero sin pecado, y al entregarlo en sacrificio a causa de nuestros pecados, destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre nosotros. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene algo que lo acosa, lo asedia y lo hace caer seguido, basta que usted diga: Jesús destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre mí, Jesús ya me perdonó, la sangre del Cordero me lavó, Jesucristo destruyó ese dominio, ese pecado que tenía, que ejercía sobre mí, ese dominio se anuló, se quebrantó, soy libre, soy redimido de Jesús, voy a vivir como un redimido de Jesús. Y a usted le entiende el tema. Ya el pecado no lo va a engañar así nomás tan fácil.
Por eso es importante aplicar las Sagradas Escrituras en tu propia vida, no solamente leerla para conocerla. Hay muchos teóricos brillantes que se han leído 100 veces la palabra, y está bien, digamos, ¿no? Pero lo que más falta es los prácticos, ¿no? Practicar la palabra, ejecutar la palabra. Sí. Es buena nueva que Jesús destruyó el dominio que el pecado ejercía sobre mi vida. ¿Quiénes dicen amén? Clamémoslo eso. Hebreos 13:12, por el cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, para santificarnos. ¿Cómo nos santificamos? La sangre del Cordero me lava, me limpia, me purifica. La sangre del Cordero limpia este derrotismo. La sangre del Cordero me lava de estos pensamientos negativos. La sangre del Cordero me lava de toda esta desconfianza que me ha desequilibrado mi vida. La desconfianza desequilibra mucho la vida. La falta de fe desequilibra mucho la vida. Lávame con tu sangre, mi mente, mi corazón. Y mucho más si usted pone algunas canciones sobre Purifícame. Hay más de 10 canciones solamente con el título Purifícame. Y usted las pone y repite y ora. Si usted busca canciones que hablan de la sangre del Cordero, usted las pone y las ora, ya va a ver lo que va a suceder en su vida. El tema es que hay que aplicar esto, no solamente conocernos. Es imposible las 3 L, limpios, libres y llenos, sin la sangre del Cordero. Es la sangre del Cordero que nos santifica, no es tu conducta. Vos no sos santo por tu conducta. Vos sos santo porque tenés fe en el poder de la cruz, tenés fe en el poder de la sangre y clamás que ese poder lave, limpie y quite toda mancha. Sos sin mancha cuando clamás el poder de la sangre sobre tu vida. No es por tu conducta. Ese es un enfoque moralista para mí equivocado, porque hay ateos que se portan mejor que nosotros muchas veces, pero no son santos, son rectos, no son santos. ¿Quién la da la santidad? ¿El hombre que no es santo o Dios que es santo? Claro. Entonces clamemos, ¿no?, para ser limpios, clamemos para ser libres, clamemos para ser llenos de la presencia de Dios. Primero sangre, luego llenura, la sangre del Cordero. Todo pasa por la sangre del Cordero, la sangre limpia todo, y si hay confesión y arrepentimiento sincero, obviamente. Porque a veces no hay arrepentimiento en nosotros, hay remordimiento, y hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Para recibir, para vencer, para conquistar cosas bellas, hermosas, grandes que tiene Dios, ya las preparó. Tenemos que purificarnos. Y vamos a ver el modelo de Ezequías, porque queremos aplicarlo nosotros como familia espiritual, ya nomás en estos próximos días. Aquí va el desafío final. Vamos a aplicar el modelo de Ezequías para purificar nuestra vida integral. Dice la palabra en el caso de Ezequías que su padre lo cerró por varios años el templo, la iglesia se cerró, no había un lugar de reunión. Y su hijo, el rey Ezequías, abrió las puertas de la iglesia, las reparó, ¿no es cierto?, que estaba cerrado por años. Segunda Crónicas 29:3, en el primer año de su reinado, Ezequías, en el mes primero, abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó, él solito. No llamó a los sacerdotes ni a los levitas porque estaban en la plaza, estaban impuros por si acaso. Y lo hizo por revelación de Dios. Él solito fue. Llamó a los sacerdotes después. Le hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental. No los trajo al templo a la reunión. Allá en la plaza no, pues estaban impuros, estaban contaminados. Sí. Versículo 5. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres, y sacad del santuario toda la inmundicia. Purificación. ¿Qué pasa cuando nos purificamos? Sale toda la inmundicia. A ver, diga: yo soy el templo de Dios. No se olvide eso.
A ver, diga, yo soy el templo de Dios. Y el Señor quiere que hagamos esto. Otra versión dice, les dijo, escúchenme, levitas, purifíquense ahora y purifiquen el templo del Señor Dios de sus antepasados. Saquen del templo santo todo lo que sea impuro. Todo lo que sea impuro de tu mente, todo lo que sea impuro de tus ojos, todo lo que sea impuro de tus emociones, todo lo que sea impuro de tus relaciones. Y esa es la indicación del Señor. El Señor tiene cosas bellas, hermosas para nosotros, ha preparado. Tenemos que purificarnos, tenemos que meternos con el Señor. Duración del proceso de santificación y purificación en este modelo de Ezequías. Segunda Crónicas 29:17. Comenzaron a santificarse el día primero del mes primero, y a los 8 del mismo mes vinieron del pórtico al pórtico de Jehová, ¿no? Y santificaron la casa de Jehová en 8 días, y en el 16 del mes primero terminaron. Entonces lo hicieron en 16 días. Lo hicieron en 16 días. ¿Ya? Purificación personal. ¿Ya? Ellos, cada uno por su cuenta, 8 días. Después vinieron al templo, ya purificados, santificaron, vinieron al templo a purificar el templo. ¿Ya? Porque desde el papá de Ezequías había estado el templo lleno de ídolos, etcétera, etcétera, y cerrado por varios años. Entonces les tengo una invitación de 16 días a aquellos que sientan hacerlo, y lo vamos a hacer como iglesia, lo vamos a hacer como familia. Esto es un acto voluntario, nadie está obligado a hacerlo. Esto es voluntad personal. Esto es voluntad personal. 8 días, purificación personal. Purificación de tu vida personal, de tu vida hogareña. Y 8 días, purificación del templo. ¿Cuándo empezamos la purificación personal? 8 días. De miércoles a miércoles vamos a ir 1 hora. Y los invitamos este miércoles. Vamos a inaugurar solo el miércoles a hacer, ¿no?, este acto de purificación aquí en el templo a las 6:30, o si usted no puede venir, va a estar por internet, por el Zoom. Usted puede participar por el Zoom. Desde este miércoles. De miércoles a miércoles son 8 días, contando el miércoles. Y el próximo miércoles es purificación del templo. El miércoles 31. Lo mismo, ¿no? 6:30 en el templo y por Zoom. Y en la noche, para aquellos que no puedan a la hora de las 6:30 de la mañana, porque a lo mejor ya a esa hora tienen que estar en el trabajo o cualquier cosa, en la noche va a haber una reunión Zoom a las 9:15. Y los que quieran hacerlo, estén atentos ahí a los grupos WhatsApp. Si usted no está en un grupo WhatsApp de la iglesia, por favor pida para que se registre, ¿no?, y le llega toda la información. Tremendo lo de la purificación. Quiero cerrar ahí. Luego en el canal de YouTube tendrán los minutos restantes para verlo. Me gustaría, si lo pudieran ver luego completo, y hacer 16 días de purificación en cada iglesia, en cada familia. Comencemos por lo menos este año del 2 al 7 con estos días de purificación para nosotros en la asamblea. Pastor Ricardo, ¿quieres dar la parte final de del tiempo nuestro? Mientras tanto, del 2 al 7 de enero vamos a estar en un tiempo en el Instituto Bíblico en Moravia. Todo aquel que quiera venir, todo aquel que quiera llegar al Instituto Bíblico, va a hacer ayuno y oración
no obligatorio, el que quiere puede salir afuera a comer, el hospedaje va a estar libre, va a haber oportunidad de hospedarse en el instituto sin costo, no habrá servicio de alimentación porque será ayuno. Si alguno por cuestiones de salud no puede de alguna forma tomar ayuno completo, puede hacerlo por partes, puede salir, comprar alimentos afuera y luego venir después de comer para no tentar al resto, comer afuera y después volver al instituto bíblico, y vamos a tener tiempos preciosos de ministración dedicando todo el año al Señor. Va a ser complicado, lo sé, va a ser difícil moverse de su ciudad hasta el instituto, pero venga, le vamos a esperar. ¿Qué tal si oramos y le decimos, Señor, que podamos tomar este ejemplo de Ezequías y tomar por lo menos estos 6 días de purificación? Y nosotros podemos purificarnos antes, Señor, personalmente, purificar nuestro corazón, nuestra mente, y luego juntos orar para purificar nuestra asamblea, nuestra iglesia, nuestro país. Y Señor, para que tú puedas volver, Señor, a mirar tus ojos, o poner tus ojos sobre nosotros. Danos un avivamiento en Costa Rica y que este fin de semana, Señor, sea un fin de semana poderoso, que podamos ver tu gloria y tu poder. En el nombre de Jesús, toca a cada iglesia, toca a cada pastor y pastora, Señor, y que podamos ver juntos tu gloria manifestarse. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pueden abrir sus micrófonos y nos vemos el lunes otra vez. Dios les bendiga.